Hola, hola, hola chicos, ¿cómo estamos? Tengan ustedes un cordial día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Con la bendición del Todopoderoso, ojalá que todos estén bien. ¿Ah? ¡Qué maravilla! Bueno chicos, en esta oportunidad para continuar con nuestras clases de literatura y como ustedes ven, ahí está la pizarra mágica, ¿no? Ahí está de multicolores, aunque un poco opacos me parece, ¿no? Ojalá que lo puedan distinguir. Pero sin embargo yo lo voy a ir leyendo cada una de las tarjetitas qué es lo que nos trata de decir en esta oportunidad. ¿Ah? Pero antes de continuar con la clase quiero decirles lo siguiente chicos, miren, escúchenme. Eh, yo he sido claro y preciso en decirles de que me enviaran sus tareas al otro número telefónico que ustedes se acuerdan que estábamos haciendo la clase de lenguaje el trimestre anterior, creo si no me equivoco. Claro, conmigo hicimos la clase de lenguaje, exacto, ya. Ese número telefónico donde tú estás enviando tus tareas, quiero por favor que ahora el curso de literatura también lo envíes ahí. Yo dije bien claro en la clase anterior de la lectura que me enviaran a ese número, pero no sé qué ha pasado. Me siguen enviando al otro número de siempre. Ese celular ya no está funcionando como debe de ser, chicos. Por eso es lo que yo les he dicho, manden al otro número. Porque no lo puedo abrir los archivos. No sé qué ha pasado. Ya haré una apoyada, una parrillada, una anticuchada. No sé qué cosa voy a hacer para comprar otro celular y así estar bien todos. ¿Ah? Bueno, el otro celular, el otro número es de emergencia donde tal vez se puede abrir los archivos, pero no lo ando, yo eso se queda en casa. Entonces, por favor, manden sus tareas al otro número, por favor escuchen, no sigan enviando al otro número porque no lo voy a poder abrir, no lo voy a poder revisar tal vez, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con otra clase. Chicos, la clase anterior hemos estado hablando acerca del romanticismo, de los sentimientos, de las emociones, del amor, amor a la naturaleza, amor al espacio libre, la imaginación, la fantasía. De eso hemos estado hablando en la clase anterior. ¿Ah? Hoy va a ser totalmente diferente. Hoy no vamos a hablar de la fantasía, no vamos a hablar de la imaginación, no vamos a hablar de lo que siente tu corazoncito. Ay, mi corazón. No, de eso no vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es la realidad, el realismo. Vamos a hablar de la realidad, vamos a hablar de lo que está pasando hoy en la actualidad con esto de la pandemia, el gobierno, qué está pasando, los congresistas, qué cosa ha sucedido con los ladrones, que por aquí, por allá, cómo está nuestra localidad de Oquendo, ¿no? ¿Qué cosa está sucediendo? ¿Cómo vamos avanzando? ¿Cómo va la economía? Todo eso vamos a hablar. ¿Qué les parece? No, tampoco, pues hijo, no vamos a hablar tanto de esas cosas, sino que vamos a hablar del realismo, qué es lo que sucedía en esas épocas, cuando se originó y cuando surgió. Sería lindo pues hablar de hoy en la actualidad de lo que es, bueno, vamos a hablar un poco, ¿no? De lo que lo que está pasando, es algo caótico, algo triste, ¿no? Empezando por la pandemia, ¿no, chicos? Esto no sé hasta cuándo terminará. Ojalá que ya se termine pronto, ¿no? Ojalá que esto ya, como quien dice, deje que vivamos nuestra vida normal, que salgamos para jugar, para corretear, para divertirnos, estar en el colegio, en el aula, compartir la clase, que la clase sea más amena, así como siempre lo hacíamos, ¿no? Con sus participaciones, con el desarrollo de la escenificación de la obra, de la lectura, ¿no? Así como estábamos haciendo en quinto grado de primaria. Ojalá que muy pronto pues ya se vuelva a su normalidad tal y como estábamos los años anteriores, chicos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre el realismo, cómo se desarrolló, dónde se fundó, dónde se originó, por qué motivo se originó y todo ello. Pues para ello vamos a nuestro texto. Yo tengo un libro, a ver, dice en la página 80, yo tengo en la página 80, ahí me habla sobre el realismo europeo, ¿no? Y vamos a ver si está igual como en las tarjetitas. Vamos primero al libro,
agarra tu libro, pon en pausa y agarra tu libro y vamos a ir leyendo y vamos a ir subrayando tal vez. A ver, dice, realismo europeo, movimiento literario que se desarrolló en Europa, subraya, se desarrolló en Europa, durante la segunda mitad del siglo XIX. Surgió como una reacción contra el idealismo y el individualismo romántico. Subrayen, surgió como una reacción contra el idealismo y el individualismo romántico, o sea, en contra del romanticismo. Y se caracterizó, dice, por volcar su atención hacia la realidad cotidiana y por considerar al hombre dentro de su sociedad. Se inició con la obra de Stendhal, Rojo y Negro, subrayen eso, se inició con la obra de Stendhal, Rojo y Negro, que ofreció en sus novelas un fiel retrato de la sociedad de su época. ¿Eso qué significa? Que este realismo se desarrolló en Europa, específicamente en Francia. Vamos a ver las tarjetitas, vamos a la pizarra mágica, dice, el realismo se desarrolló en Francia en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Seguimos leyendo y dice, es fundamental objetivo. ¿Qué significa? O sea, mostrarnos la realidad. Objetivo, la parte externa, el mundo que nos rodea, el mundo y sus problemas. Y miren por acá, dice, presenta al ser humano con sus virtudes y defectos. Habla de la realidad. ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus defectos? De eso se habla, o sea, de eso habla la realidad. Presenta las cosas tal como es. Acá ya no hay fantasía, acá no hay que, tal vez será un hombre de 5 metros, no, tal vez no, acá ya no estamos fantaseando, acá es la realidad, ya tal y como suceden las cosas. Sigo por acá, resolución a los problemas. De hecho, vamos a ver cómo solucionamos los problemas que nos aquejan hoy en día, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, ¿cuál es el problema? El problema que da miedo, el problema que aqueja a nuestra sociedad. Obviamente es la delincuencia, ¿no? La delincuencia, el robo, a cada paso, ¿no? En cada momento hay robos. Prácticamente ya uno ya no puede ni salir. Ese es el gran problema que nos aqueja hoy en la actualidad. ¿Y cómo lo podemos desterrar? ¿Cómo lo podemos terminar? Ahí está la gran pregunta. ¿Usted qué haría? No sé, a lo mejor podría ser, perfecto. Yo también haría lo mismo, ¿no? Agarraría y mataría a todos esos ladrones que prácticamente ensucian y a nuestra sociedad y a nuestro país, ¿no? Sí, por supuesto, claro, todos los países europeos ya ven al Perú como un país donde hay mucha delincuencia. Imagínense ustedes. Va. El contexto histórico en su libro dice, mira, revolución industrial, significa que acá la industria empezó a surgir, un montón. Revolución de febrero, bueno, golpe de estado de Luis Napoleón, restauración del imperio de Napoleón III, emperador, dice. El liberalismo económico, el positivismo, que es una doctrina filosófica, ¿no? El positivismo es una doctrina filosófica creada por Augusto Comte, que se basa pues en la observación. Según Augusto Comte y su positivismo, dice que todo es por medio de la observación, ¿no? Claro, para que tú hagas una buena descripción tienes que observar, ahí está. Y seguramente acá la tarjetita nos dice, mira, por acá, mira, dice, representa la realidad por medio de la observación. ¿Quién creó esta observación? Obviamente Augusto Comte. ¿En dónde? En su doctrina filosófica. ¿Cuál es esa doctrina filosófica? El positivismo. ¿Qué dice el positivismo? Que dice que utiliza como método la observación, ¿no? Que todo entra por los ojos, que por medio de la observación se puede llegar a solucionar o dar una alternativa de solución. Y ahí dice el evolucionismo, el socialismo. A ver, vamos a las características, dice. Creó mundos similares al entorno real, dice. Utilizaron como método, ahí está la observación. Los escritores narran con objetividad, o sea, lo que pasa a su alrededor. Abundan las descripciones, seguramente por acá dice también.
Vamos, acá no hay. Entonces, si hay o si se da esto de la observación, obviamente en las obras literarias tiene que abundar las descripciones, porque el escritor va a describir, ¿no?, de lo que pasa o lo que pasa a su alrededor. Existe rigor científico en la creación literaria. Por ahí algo de científico. El género más utilizado fue el narrativo, y seguramente por acá dice, mira, sobresale la novela con un narrador omnisciente. Sobresale la novela, o sea, el género narrativo. Con el realismo, chicos, se da prioridad al género narrativo y a la especie la novela. La novela va a estar de por medio. En este caso, como dice Mario Vargas Llosa, mi novela favorita, ¿ya? Aquí con el realismo. Y con un narrador omnisciente. Escuche bien esto. ¿A qué se le llama narrador omnisciente? Ah, mira, esta es pregunta de cajón en la universidad para el examen de admisión, cuando ya ustedes terminen su quinto de secundaria. Dice, ¿qué es un narrador omnisciente? Escúchelo bien. Un narrador omnisciente es aquel narrador quien se lo sabe todo. Este narrador se cree un dios. ¿Por qué? Porque sabe todas las cosas, lo que suceden al revés y al derecho. Y es más, según este narrador, este ya conoce hasta la psicología del ser humano, la manera como piensa o cómo pensamos nosotros. El narrador conoce todo. Es como el búho, que se lo sabe todo. Entonces, narrador omnisciente es aquel que se lo sabe todo, o quien está en todas, ¿ya? Ese es un narrador omnisciente, que sabe al revés y al derecho todo, que conoce todo, se cree un dios. Dice, existe, bueno, el género, más abajo dice, los escritores retrataban fielmente lo que veían. De hecho, por algo está la observación, ¿no? Retratar y escribir fielmente tal y como observaron, sin agregar ni sin quitar, nada, así, tal como observaron, fiel. ¿Ya? Eso es el realismo. Por acá dice, rechaza al sentimentalismo, o sea que acá ya no estaba la imaginación, ya no estaba ya los sentimientos, las emociones, sino acá vamos a solucionar un problema. ¿Qué es? ¿Cómo solucionamos este problema que aqueja mucho a nuestra sociedad? La delincuencia. ¿Cómo? Alternativa de solución. Con el realismo se busca solucionar los problemas. Vamos por acá. Tema central, la sociedad y sus problemas. Mira, ahí está, la sociedad. ¿Cuáles son sus problemas de la sociedad? Dice acá, la observación reemplaza la imaginación. Acá ya no hay la imaginación, volar y decir, no. Acá es ya prácticamente la realidad. Tendencias del realismo. El realismo, chicos, va a tener dos tendencias. ¿Cuáles son esas dos tendencias? El realismo propiamente dicha, o sea, todo esto, y el naturalismo. ¿Qué cosa es el naturalismo? Es la exageración de la realidad. Repito, el naturalismo es la exageración de la realidad. Y con este naturalismo se da fin a lo que es el realismo. En cambio, el realismo propiamente dicha es el realismo tal y como los escritores nos mostraron. Pero el naturalismo ya lo malogra todo. El naturalismo ya sí, acá sí ya no hay que, por ejemplo, si yo te dijera, a ver, toma una foto a tu dormitorio, ¿no? A ver, para ver cómo está tu cama, ¿está bien tendida o no está bien tendida? A ver, tómale una fotografía. Entonces tú lo que vas a hacer es tomar una foto. Pero antes, estoy seguro que usted va a acomodar, lo va a tender bonito su camita, lo va a poner la almohadita por aquí, la pijama por allá, peluches a un costadito, un perfumito, ¿no? Y tomar la foto. Eso no es, pues. Y me presentas y dice, profesor, ahí está mi dormitorio, bien acomodadito, bien chévere. No, eso no es. Tomar la foto es tal y como está. Por ejemplo, si yo ingreso, ¿no?, a tu cuarto y entro y tomo la foto.
tal como está. O llego a tu casa sin avisar y digo, a ver, ¿dónde está tu cuarto? Quiero ver, por favor. A ver, una fotito. Ah, eso es el naturalismo, ¿no? Es como decir, ya, chicos, hay foto para la promoción, vamos a hacer los cuadros de la promoción, ya, arréglense. Te arreglas, te pones la corbata, te pones el otro, te peinas, a ver, ¿estoy bien o no estoy bien? Uy, mi pelo está parado, ¿no? Pero ¿qué tal si dijera ya, hey, a ver, sonría, foto para la promoción, tal como estás? Ah, ¿ves? Eso es el naturalismo, tal y como son las cosas. Pero en cambio el realismo propiamente dicha no, es un poquito maquillar, ¿no? Un poquito por acá, un retoquito ahí. Oye, ya pues píntate un poquito, ¿no? Ya ahí para que salgas bonito. Peínate, ¿no? Échate aunque sea tu saliva, ¿no? Para que salgas bien. Ya, ese es el realismo propiamente dicho. Pero el naturalismo no, acá no te avisa, ¿no? Infraganti, ¿ah? Ese es el naturalismo. La exageración del realismo. Bien, chicos, vamos a ver ahora a los principales representantes. Mira, si surgió en Francia, mira los franceses, a Henry Bailey, más conocido como Stendhal, con su obra Rojo y Negro, Gustave Flaubert, ¿no? Con su obra Madame Bovary, Honoré de Balzac con su obra Papa Goriot y Emilio Solá con su obra Nana. Emilio Solá es representante del naturalismo. Y Henry Bailey, Gustave Flaubert y Honoré de Balzac son representantes del realismo propiamente dicho. Estos tres señores vienen acá y este señor pasa acá al naturalismo. ¿Ya, chicos? Entonces, he ahí a los representantes. En tu libro, en la página 80 tienes, ¿no? Principales representantes. Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Emilio Solá. Y al costadito tienes una línea para que tú puedas completar. ¿Qué vas a completar ahí? Obviamente sus obras, su obra más representativa de cada uno. Yo te voy diciendo y tú le vas anotando, pero igual me tienes que tomar la fotito esa parte. Stendhal escribió su obra Rojo y Negro, que habla sobre la realidad de esa época. Honoré de Balzac, su obra, obviamente, Papa Goriot, habla del Papa. Gustave Flaubert, Madame Bovary. Emilio Solá, obviamente su obra Nana. Eso es en Francia. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con su obra Crimen y Castigo. Luego tenemos en Rusia a León Tolstoy con su obra Guerra y Paz. O con la obra pues El perrito y el león, ¿no? Anton Chekhov, tienes ahí con su obra El jardín de los cerezos. Eso es en Rusia. En Inglaterra tienes a Charles Dickens con su obra Historia de dos ciudades. En Irlanda tienes a Oscar Wilde con su obra El retrato de Dorian Gray. ¿Ya? Bueno, tienes ahí Stendhal. Dice Stendhal, iniciador del realismo literario, origen burgués, estudió teatro y fue diplomático, dice, participó en las campañas de Napoleón. Tras la caída de Napoleón se exilió a Italia, o sea, se apoyó a Napoleón. Luego cuando Napoleón murió, obviamente pues o cayó preso, él tuvo que irse a otro país. Características de sus obras: escribió ensayos y libros de viaje, dice. Sus novelas son un testimonio de su época. Los temas frecuentes fueron la ingrata política y la ambición. Iniciador de la novela psicológica, subraya, iniciador de la novela psicológica. Exaltó, esto es en Francia. Hay una novela psicológica también con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, pero esto es en Francia. Exaltó la fuerza, la pasión y la espontaneidad, dice. Analizó con precisión la personalidad y reacciones de los personajes. Eso es lo que yo le decía, ¿no? Un narrador omnisciente, o sea, estos señores son narradores omniscientes. Al costado tengo lo que es Balzac, Honoré de Balzac, el Napoleón de la novela. Tuvo una infancia y una adolescencia desdichadas, siempre los problemas de promedio. Vivió dedicado a la literatura, dice, escribiendo sin reposo,
sin reposo y acosado siempre por deudas y acreedores. Miren, no todos los escritores vivían bien, ¿ah? Vivían cómodamente, no, tenían problemas también. Características. Fue uno de los escritores más fecundos de la historia de la literatura. Es conocido como el psicólogo de la novela. Subrayo, otro, psicólogo de la novela. El otro es el iniciador de la novela psicológica. Y acá es el psicólogo de la novela. Más abajo tienes Gustave Flaubert. Su obra representa, dice, la costumbre del realismo francés, posición objetiva y fría. Su estilo fue cuidado y perfecto. Dice impersonalidad. Bueno, al costado tienen a León Tolstoy. Ahí está. Las características: evocó sin retórica y sin sentimentalismo una serie de recuerdos. Abogó por un arte inspirado en la moral, dice. Reflexiones de carácter psicológico, dice. Que en el artista comunicó los sentimientos y la conciencia religiosa del pueblo. Mira, León Tolstoy un poco religioso, huérfano a los 9 años, imagínense ustedes, mira. Se crió con unos parientes, conoció la obra del filósofo francés Jean Rousseau. Estuvo dentro de la, dice, disipada vida de la alta sociedad moscovita. Mira, León Tolstoy. Hay una narración de León Tolstoy que se llama El perrito y el león, ¿no? Es una historia maravillosa. Eso vamos a ver la próxima clase en la parte de lectura. Vamos a hacer lectura, tema, ¿ya? Fyodor Dostoyevsky, máximo representante del realismo psicológico. Rayen eso, realismo psicológico. El otro es iniciador de la novela psicológica. Acá con Fyodor Dostoyevsky es representante del realismo psicológico. Tuvo una niñez desagradable a causa de su padre incomprensivo y violento. Dice que su padre le paraba maltratando, dice, le paraba dando su golpecito ahí. E incluso dice hasta por las puras. Llegó a ser ingeniero militar, pero abandonó su profesión por la literatura. O sea, la literatura pudo más que la parte de la milicia o de ser ingeniero. Fue condenado a muerte en 1844, pero fue indultado y se le conmutó la pena. Mira, condenado a muerte. Solamente por apoyar, es la parte política. Vivió quejado por la miseria y el mal de la epilepsia. O sea, Fyodor Dostoyevsky sufría de epilepsia y aparte pues no tenía dinero ni nada por el estilo. Sus novelas están estrechamente relacionadas con lo que le tocó vivir, prácticamente como quien dice una autobiografía, no autobiográfica. Representó a personajes de todas las clases sociales, atormentados y sometidos a graves y complicados problemas. Bueno, al reverso hay una tareita. Dice, antes de la lectura, ¿has escuchado sobre el adulterio? ¿Qué será el adulterio? ¿Has escuchado? A ver, buscas en el diccionario. ¿Cuál será el tema principal de la lectura? El texto será narrativo, lírico, dramático, épico o expositivo. Según lo que tú ves, es narrativo, ¿verdad? Bueno, hablemos sobre el adulterio. ¿Qué cosa es el adulterio? El adulterio es cuando, por ejemplo, hay una relación entre un hombre y una mujer, luego esta relación pues va para otra tercera persona, ya sea tanto del hombre o de la mujer, ¿no? Yo creo que si hay una relación de por medio, ya no puede haber ese, pues, el engaño, como quien dice, ¿no? Entonces, ese es el adulterio. Estando con una persona, está con otra persona, ¿ya? Entonces, acá en la obra Madame Bovary es lo que sucede eso. Madame Bovary es una novela, es una historia que narra sobre Emma Roald, ¿no? Dice, el asunto se ciñe en la figura de Emma Roald, hija de un campesino normando, dice, alma novelesca y perturbante y perpetuamente insatisfecha.
por afán de escapar a la vida rústica, se casa con Carlos Bovary, médico de pueblo. Dice que Carlos Bovary era un médico que fue al campo supuestamente a curar unas vacas del papá de Emma, ¿no? El papá de Emma tenía pues un establo en la cual Carlos o Charles Bovary fue a curar estas vacas y ahí es donde conoció a Emma. Y al conocer a Emma, él se enamoró de Emma, la cual la llevó, ¿no? Se la llevó a la ciudad a vivir. Y Emma vivía pues entre lujos y detalles, ¿no? No tenía ningún problema con eso. Vivía cómodamente, salía a pasear por aquí y por allá, ¿no? Estaba cómoda. Pero, ¿dónde suceden las cosas, chicos? Miren, ¿dónde suceden las cosas acá en esta historia? Lo que pasa es que Charles Bovary, como era un doctor, trabajaba mucho y no le daba el tiempo necesario pues a su esposa Emma. Emma se quedaba sola en casa, ¿no? Esperaba a Carlos Bovary. Carlos Bovary llegaba a la casa y cansado, se bañaba y se echaba a dormir, ¿no? Y Emma pues se quedaba mirándolo y decía, pues no, caramba, no conversa conmigo, todo es trabajo, trabajo. Se cansó, ¿no? Se cansó de esa rutina, Emma. Entonces, ¿qué hizo Emma? Trató de salir por su cuenta a la calle y al salir a la calle conoció a un muchacho, ¿no? Si no me equivoco, a Julián, ¿no? Algo así, a ver, vamos a ver. Dice Emma, bueno, a ver. Bueno, no lo tienes, no. Entonces, Emma conoce a un muchacho, la cual pues se enamora. No menciona. Pero obviamente Emma se enamora de otro muchacho en la cual va a salir con este muchacho. Pero a raíz que sale con este muchacho, Emma empieza a comprarle cosas para este muchacho, en la cual pues ella poquito a poquito se iba adeudando, ¿no? Se iba adeudando un montón. Entonces, León, ¿no? León, sí, León creo se llama el muchacho. Ya, entonces, el muchacho como que no quiere tener problemas con Emma, mucho menos con el señor, con el doctor Carlos Bovary, que todo el mundo lo conocía en el pueblo. Tuvo que irse, ¿no? Tuvo que irse del lugar. Luego de ahí, Emma va a conocer a otra persona más y así. Y al final, Emma metió en serios problemas en una deuda total a Carlos Bovary. Y al verse ya con esas deudas y cómo decirle a Carlos Bovary, lo que hace es envenenarse. Emma muere envenenada y al morir prácticamente le deja pues con una tremenda deuda a Carlos Bovary. Pero eso también pasa porque Carlos Bovary prácticamente no le dio ese tiempo necesario a Emma, ¿no? De darle dinero sí le daba, pero acá no todo es dinero, chicos. Acá tiene que haber esa comunicación, ese diálogo, esa relación de tal vez de un abrazo, ¿no? O quizás de salir a pasear por ahí, ¿no? Eso ya ustedes lo van a entender más adelante cuando sean jóvenes, pero ahorita que son niños todavía, más o menos ya tienen que tener una idea de que en una relación tiene que haber respeto, tiene que haber comunicación, tiene que haber diálogo, para que de esa manera pues todo marche bien. Si no, de lo contrario,
esto va a marchar mal. Entonces más o menos tú vas a leer la lectura que está ahí, que es un fragmento de Madame Bovary, y tienes unas preguntas relacionadas a esta lectura, ¿no? La página 86, la página 87. Lo desarrollas y me lo envías al WhatsApp. Ya sabes cuál es el número y a dónde se tiene que enviar. Chicos, espero que esta clase más o menos lo hayan entendido y poner en práctica en su vida diaria. De que acá lo más importante es darse ese tiempo de poder conversar ustedes, ¿no? Conversen con sus padres, ¿no? Ríanse, cuéntenle todo lo que les pasa, no hagan las cosas a escondidas. Ustedes que recién van a entrar a la pubertad o a la adolescencia, entonces conversen bastante con ellos, cuéntenle todo lo que les suceda, todo lo que les pase. Luego no se vean pues no involucrados en algo así como Emma, ¿no? Lo que le pasó, algo triste, cómo llegar a la muerte sola se autoeliminó. Entonces a eso no lleguemos. ¿Ya, chicos? Entonces conmigo será hasta otra nueva clase. Cuídense bastante y a desarrollar su tareita. Un abrazo gigante y hasta la próxima clase. Nos vemos. Chao, chao.